Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama concede una audiencia de botes mongoles. Se reporta otra inmolación en el Tíbet. El fallecimiento de un reverenciado prisionero político tibetano surge después de 2 meses. El presidente del Parlamento y el Sikyon publican libros sobre los discursos y escritos de su santidad el Dalai Lama. Concluye la tercera sesión del 17º Parlamento tibetano en el exilio. Una delegación de la Fundación Friedrich Naumann visita la Administración Central Tibetana. La Kalon Tharam Dolma asiste a la 92ª reunión del órgano de gobierno de la Administración Central de Escuelas Tibetanas. La Oficina del Tíbet en Sudáfrica exhibe la biografía de su santidad el Dalai Lama. El viernes de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama concedió una audiencia especial a un grupo de 52 devotos de Mongolia. Durante la audiencia, su santidad el Dalai Lama habló sobre el profundo vínculo histórico entre los mongoles y el Tíbet, que comenzó con la visita del tercer Dalai Lama Sonam Gyatso a Mongolia. Su santidad comentó que el título del Dalai Lama está relacionado con Mongolia y recordó que uno de sus principales maestros, además de los 2 tutores oficiales, fue un lama mongol llamado Godub Tsogini, que enseñó razonamiento budista y tradiciones textuales. El grupo de budistas mongoles visitó Dharamsala como parte de un programa de retiro donde los miembros conocen el budismo y la comunidad tibetana en el exilio. El retiro fue organizado por la Oficina del Tíbet en Moscú, en colaboración con Naro Panchen Trust y Telo Hatuktu Trust. La visita estuvo encabezada por Telo Turku Rinpoche, representante honorario de su santidad el Dalai Lama en la Oficina del Tíbet, con sede en Moscú. Se ha informado de una autoinmolación en Kyegudo, en la provincia tradicional de Kamen, en el Tíbet. Las fuentes confirmaron una protesta de autoinmolación que, según los informes, tuvo lugar frente a la estación de policía de Kyegudo alrededor de las 4 de la tarde del miércoles de la semana pasada. Sin embargo, actualmente no se dispone de información verificable sobre el nombre y los antecedentes del inmolado. La noticia del fallecimiento de un venerado lama tibetano que pasó años en una prisión china surgió recientemente a pesar de la intensa campaña de bloqueo de información de las autoridades chinas. Según los informes, las autoridades impidieron que varios devotos asistieran al funeral y presentaran sus respetos al difunto. El venerable Quinto Choktul Dawa Rinpoche, también conocido por su nombre completo como Yetsun Kenrab Wanchu Samten Tempe Yalsen Pel Sangpo, falleció el 30 de enero de 2022 a la edad de 86 años. Según las fuentes, el 13 de febrero, después de que Choktul Dawa Rinpoche saliera del estado de meditación Tukdam, varios devotos solicitaron a las autoridades y funcionarios de Lhasa que les permitieran rendir homenaje a su cuerpo. Sin embargo, las autoridades no permitieron que los residentes de Lhasa presentaran sus respetos, advirtiendo a otros de las graves consecuencias. El cuerpo de Rinpoche fue trasladado desde Lhasa al monasterio de Ganten Darjeeling bajo órdenes estrictas y una fuerte vigilancia. El domingo de la semana pasada, el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Khenpo Sonam Temple, y el Sikyon Penpa Tsering publicaron una serie de 7 libros sobre los discursos y escritos de su santidad el Dalai Lama en la Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos. Hablando en el lanzamiento del libro, el Sikyon aplaudió al Instituto de Investigación y Traducción Tibetana por traducir los discursos y escritos de su santidad el Dalai Lama del inglés al tibetano y compilarlos en libros, y habló sobre la importancia de cultivar traductores cualificados y competentes y aconsejó al instituto a trabajar más en ese sentido. El presidente del Parlamento, Khenpo Sonam Temple, dijo que la visión y las aspiraciones de su santidad el Dalai Lama se pueden medir a partir de sus discursos y escritos y, por lo tanto, enfatizó que estos libros, que son una traducción y compilación de los discursos y escritos de su santidad el Dalai Lama, son un gran recurso. Los parlamentarios tibetanos de Europa, el venerable Thupten Wanchen y Thupten Gyatso, fueron los otros invitados a la presentación del libro. Los libros son traducidos y compilados por el Instituto de Investigación y Traducción Tibetana. El jueves de la semana pasada concluyó la tercera sesión del 17º Parlamento tibetano en el exilio. La sesión presupuestaria del 17º Parlamento tibetano en el exilio presentó y discutió el presupuesto anual de la Administración Central Tibetana. El lunes de la semana pasada, el Parlamento tibetano en el exilio organizó una cena de gala y una presentación cultural para la delegación de la Fundación Friedrich Naumann, compuesta por el director de Asia Meridional, el Dr. Carsten Klein, el señor Pankaj Kumar, gerente de finanzas, y la señora Jacqueline Bakshi, directora regional de Auditoría Interna.
El Sikh Pempa Tsenin en su discurso aplaudió la importante contribución de la Fundación Frederick Naumann al proceso de democratización de la política tibetana. La vicepresidenta del Parlamento, Dolma Tserin, expresó su agradecimiento a la Fundación Frederick Naumann por apoyar a las asambleas locales tibetanas en el fortalecimiento de la democracia a nivel de base. El director Carsten Klein elogió el excelente espíritu de profesionalismo de la Administración Central Tibetana con la sostenibilidad, la creatividad y la innovación, y aseguró a todos que permitirán que la gente del mundo, y especialmente de Europa, tengan un encuentro de primera mano con los asentamientos tibetanos y la comunidad en la India para atestiguar el correcto funcionamiento de una institución con ideología democrática. El Dr. Carsten Klein también visitó las oficinas de la Administración Central Tibetana y presenció brevemente la sesión del Parlamento. El martes de la semana pasada, la Kalon del Departamento de Educación, Tharlam Dolma Changra, acompañada por el secretario Jigme Namgyal y el representante Goduk Dorchung de la Oficina de Su Santidad el Dalai Lama en Nueva Delhi, asistieron a la 92 reunión del Consejo de Administración de la Administración Central de Escuelas Tibetanas. La reunión fue presidida por la señora Chang San, secretaria adicional y presidenta del Consejo de Administración del Ministerio de Educación de la Administración Central de Escuelas Tibetanas. La Kalon Tharlam en la reunión expresó su profundo sentimiento de gratitud al gobierno de la India y a la Administración Central de Escuelas Tibetanas por prestar servicios a la educación de los niños tibetanos durante más de 6 décadas. Aseguró plenamente que los niños no solo recibirán una buena educación, sino que se hará todo lo posible para inculcarles buenos valores humanos. La presidenta, la señora Chang San, dijo que el gobierno de la India continuará apoyando la educación de la juventud tibetana. A la reunión también asistieron los miembros del Consejo de Administración, la señora Darshan Darbawal, secretaria adjunta y asesora financiera del Ministerio de Educación del Gobierno de la India, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Rautela, director del Ministerio de Educación, el señor Rawat, y el señor Pritam Singh, directores conjuntos de la Administración Central de Escuelas Tibetanas. La Oficina del Tíbet en Pretoria, en colaboración con el Museo de la Ciudad de Simón, está organizando una exposición biográfica de un mes sobre su santidad el Dalai Lama en el Museo de la Ciudad de Simón a partir del 28 de marzo. El representante Goduk Dorje comentó que el conocimiento sobre la vida y el legado de su santidad el Dalai Lama fomentará la comprensión de la lucha del Tíbet, la ocupación del Tíbet por parte de China y las continuas y graves violaciones de los derechos humanos en el Tíbet, ocupado por China. A la inauguración celebrada el lunes de esta semana asistieron más de 50 personas. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.